¿Por qué decide especializarse en el tema de las epidemias y sobre todo la salud pública en general, ¿no? La epidemiología me atrajo siempre porque te da la oportunidad, uno, de que no tratas a un paciente, tratas a toda una población. Yo pienso de que es que estamos viendo la solución en la punta de la pirámide y no en la base de la pirámide. A ver, profundicemos. ¿Ok? La punta de la pirámide son los seguros. Los seguros se basan más en tratamiento, no en prevención. La telemedicina es una gran herramienta, pero tenemos que recordar de que hay enfermedades que requieren una visita directa. Bienvenidos a Sabor a Freedom, el espacio donde celebramos la libertad y las voces que se atreven a destacar en la multitud. Con ustedes, nuestro anfitrión, César Grajales. Bienvenidos a Sabor a Freedom. Este es un espacio creado y patrocinado por la Iniciativa Libre. Oiga, ¿cómo la está pasando con todos los episodios que ya tenemos aquí en este gran podcast? Hemos tenido muchos invitados muy especiales, diferentes historias, diferentes temas, diferentes experiencias de vida. Hoy hemos decidido tener a una doctora experta en el tema de las epidemias y vamos a conversar con ella un poco de su historia personal, de su historia de vida, pero también un poco del tema de las epidemias, de la salud, del sistema de salud de los Estados Unidos y a ver qué nos va a contar de este tema tan importante y fascinante. ¡Comenzamos! Doctora, bienvenida a Sabor a Freedom, doctora Dadilia Garcés. Doctora, para los que no han tenido el placer de conocerla, ¿dónde nace Dadilia Garcés? Dadilia Garcés nace en Quibdó, Chocó, Colombia, en la hermosa frontera que tenemos con Panamá. Una frontera que últimamente o en los últimos años ha estado mucho en las noticias a nivel internacional debido a la crisis migratoria, ¿no? Correcto. Lamentablemente es una zona que es hermosa, pero se ha convertido en un flujo inmenso de personas que están inmigrando y eso ha llevado también a de que lamentablemente los grupos fuera de la ley, al margen de la ley, tomen provecho de esto y se ha vuelto un gran centro de tráfico humano, lamentablemente. Dadilia, el Chocó y esa área de Colombia, pues es un área que siempre ha enfrentado retos sociales, retos económicos. ¿Cómo Dadilia, una persona, una mujer que nace en esta área de Colombia, llega a ser doctora, experta en el tema y especializada en el tema de las epidemias? ¿Cómo es ese proceso para convertirse en esa profesional que soy, doctora? Mira, muchas personas me preguntan, tú no pareces colombiana porque mi acento no es muy de las zonas de Colombia, de ninguna de ellas. Nosotros emigramos, mi familia y yo emigramos a Venezuela cuando yo tenía 7 años. Y todo mi proceso educativo fue en Venezuela, hasta este año que me gradué aquí de enfermería en Estados Unidos. Pero cómo me convertí en doctora fue en Venezuela, me gustó mucho mi profesión, pero llegar a la epidemiología, que no es lo común, siempre cuando llegas a medicina, las especialidades son clínicas, el cardiólogo, el pulmonólogo, el cirujano plástico, que es muy famoso entre la familia. Y la epidemiología me atrajo siempre porque te da la oportunidad, uno, de que no tratas a un paciente, tratas a toda una población, pero también la oportunidad de educar. Siempre me ha gustado enseñar. Y cuando uno trata con poblaciones, el componente educativo para la prevención es súper importante. Doctora, ¿y ese viaje migratorio que la llevó desde el Chocó a Venezuela y hoy a los Estados Unidos, hace cuánto tiempo llegó aquí? Yo llegué a Estados Unidos hace 18 años y salí de Venezuela hace 22 años. O sea, antes de llegar a Estados Unidos, ¿pasó por otros países? Sí. Salí de Venezuela para Inglaterra, viví en Inglaterra 1 año, viví 3 años en Trinidad y Tobago trabajando con las Naciones Unidas en un proyecto que había, con el proyecto de desarrollo de las Naciones Unidas en Trinidad y Tobago. De ahí me mudé a Canadá, en Canadá viví unos meses y vine a pasar unas vacaciones en Miami por un evento personal y terminé quedándome en la bella Ciudad del Sol. Ya 18 años aquí, ¿no? 18 años aquí. Doctora, ¿por qué decide especializarse en el tema de las epidemias y sobre todo la salud pública en general, ¿no? Mira, yo pienso que eso es una área de la medicina que
ha sido considerada siempre que no genera ni el glamour, ni el caché, ni el estatus de otras especialidades, pero tiene un alto impacto en la vida de todos. ¿Qué retos enfrenta un doctor, sobre todo cuando está lidiando con el tema de la salud pública? Porque una cosa es lidiar con un paciente que llega y uno conoce al paciente o el doctor conoce al paciente, lo ha visto, no sé, varios años, ya tiene un expediente, y otra cuestión es toda una población y quizá a veces de inmediato. ¿Cuáles son esos retos que enfrentan? Mira, generalmente la salud pública tiene la característica de que no vemos lo que tú dices un paciente, pero nosotros vigilamos siempre el comportamiento de la población y cómo las enfermedades se van comportando en esta población. Así de que podemos hacer un diagnóstico de una comunidad, qué está ocurriendo, y tenemos diferentes herramientas. Yo pienso que el hecho de trabajar en salud pública te permite conocer parte de las ciencias naturales, del ambiente, de muchas áreas que no son solo la medicina, y esto te permite crear un perfil diagnóstico de tu comunidad, qué es lo que podemos esperar, qué es lo que es normal y qué es lo que es no normal en ese nicho que pasa a ser el lugar donde tú vives. Yo ligando aquí palabras entre comportamiento, sociedad, me parece un poco antropología a la vez. Sí, es que para tú trabajar en salud pública tienes que ser experto en ambiente, porque tienes que saber cómo se comporta las estaciones, qué enfermedades vienen con las estaciones, tienes que saber de insectos también, tienes que saber qué insectos transmiten ciertas enfermedades, qué enfermedades se transmiten o zoonosis por ciertos animales, así que estás muy ligado con un veterinario. Tienes que saber del comportamiento de las poblaciones, las migraciones y su impacto en la salud también es inmenso, así que tienes que conocer de muchas áreas y sobre todo el comportamiento humano tienes que saber muchísimo para poder trabajar con toda una población. Doctora, acabamos de pasar una pandemia que mucha gente no esperaba vivir y sin embargo, pues enfrentamos todos muchísimos retos, pero ¿cuál cree, doctora, que fueron los mayores retos y aprendizajes de esta, pues, desafortunada experiencia que vivimos todos recientemente? Yo pienso que uno fue que a nivel global los gobiernos no hicieron inversión necesaria en salud pública. Se enfocaron en otros tópicos. Tenemos una guerra de tratamientos, el que produzca el mejor tratamiento, desde adelgazar hasta curar el cáncer. Y no se hizo la inversión a nivel de gobiernos de investigación de enfermedades y de posibles pandemias. Sí se esperaba una pandemia, pero subestimamos cuál iba a ser. Cada 100 años en promedio la humanidad siempre tiene una pandemia. Si recordamos un poco la historia, la fiebre española, la gripe española, la influenza española ocurrió en 1915, durante la Primera Guerra Mundial, mal llamada fiebre española, gripe española, porque realmente fue una gripe americana que se llevaron para la guerra, pero era España la que anunciaba las muertes cuando ocurría. Cada 100 años algo pasa. Hay un comportamiento, hay un cambio de virus. En otros momentos era o la plaga o era la viruela, pero como hemos aprendido a dominar más eso, han pasado a ser las enfermedades respiratorias las que empiezan a tomar el protagonismo. El SARS, a principios de este milenio, se presentó y nos dio el primer aviso. ¡Vengo! Lo controlamos y todo el mundo dijo, no viene más. Después nos mandó el MERSA, que fue en Medio Oriente, que es un primo hermano del SARS, que fue 10 años más tarde. También se controló en la zona, pero ya era un virus que venía evolucionando. ¿Qué pasó? La investigación de estos virus se detuvo y perdió fondos. Y cuando nos encontramos con el COVID-19, que es el primo hermano de todos los anteriores que te mencioné, ya era un virus fortalecido. Así de que no estábamos preparados porque simple y llanamente el esfuerzo y el recurso, tanto material como humano, se había paralizado o no estaba presente. Doctora, y con relación a eso, Estados Unidos es el país que más invierte en salud a nivel global, pero ¿se traduce eso en calidad de salud para el ciudadano? Lamentablemente la inversión no es proporcional a la calidad del servicio, que es como tú evalúas la salud. Yo siempre he dicho que los sistemas tienen que ser mixtos.
Te comenté anteriormente que viví en Canadá y viví en el Reino Unido. Su sistema es completamente público, que no es gratuito, porque se le quita una alta porción de los impuestos que puede llegar hasta el 40% en alguno de estos países para sostener un sistema de salud. Pero tiene el déficit de que como es completamente público, cualquier cosa que no sea una emergencia puede tardar meses en solucionarse. Ese iba a ser mi argumento, porque muchas veces yo escucho muchísima gente diciendo, oiga, Canadá o estos países tienen un sistema de salud, pero tienes a veces que esperar 6 meses, 7 meses, 8 meses para que te atiendan. Correcto. Y entonces, ¿qué es lo que yo siempre le planteo y es lo que discuto con mis estudiantes en clases? Los sistemas mixtos son los adecuados, donde exista un sistema público que atienda a aquellas personas que no poseen los recursos y un sistema privado que responda a las personas que realmente pueden pagar por el servicio. Y esto balancea la calidad de la salud y genera un poco de competencia sana para que la calidad del servicio en ambos sectores sea adecuado. El problema es de que, por ejemplo, nosotros venimos de países donde existe un modelo mixto, pero la corrupción se come al sistema público y por lo tanto no se ven los resultados de esa atención a la población que no posee recursos. El sistema de salud que hay ahora, pues actualmente, sufrió una reforma en la presidencia, en una de las presidencias pasadas. ¿Cómo lo ve? Porque pues algunos tiene críticas fuertes, ¿no? Por ejemplo, al comienzo de la ejecución mucha gente perdió o el médico de cabecera o su seguro. De hecho, está subsidiado y esos subsidios pueden expirar pronto también. ¿Cómo mejoraría, si tuviera la oportunidad, doctora? ¿Qué leyes, si pudiera hablar con un legislador, qué cambios a esas leyes de la reforma de la salud en Estados Unidos para mejorar ese sistema que es tan necesario, obviamente, en cada país? Mira, yo pienso de que es que estamos viendo la solución en la punta de la pirámide y no en la base de la pirámide. A ver, profundicemos. ¿Ok? La punta de la pirámide son los seguros. Los seguros se basan más en tratamiento, no en prevención. Tenemos que trabajar esa en prevención y ahí es donde vamos también a otra parte de la salud que tú mencionaste, la antropología, y son los determinantes sociales de salud. La salud no solo depende de que tú vayas a un médico, la salud vaya de que tú tengas buena alimentación, que en el lugar donde tú vivas tú puedas conseguir frutas y verduras frescas, que tú tengas un buen sistema de transporte, que vivas en un lugar seguro, que tu casa no tenga ningún contaminante. Todo eso es la base de la pirámide, que tus vacunas estén al día. Así la gente está en contra de las vacunas, nos han salvado muchísimo, en más de 70 años. Siguiendo de otras bases de necesidades y al final es donde está el tratamiento y el problema de los seguros. Si yo tuviese la oportunidad de hablar con un legislador, le diría, invertamos la inversión. Tenemos que invertir más en la base de la pirámide, donde la gente esté más educada en no ser sedentaria, en no comer tanta sal, en de que vayan a sus chequeos una vez al año, de que los niños, si tú te pones a ver, los niños cumplen todos sus requisitos porque tienen la oportunidad, pero apenas llegan a la adolescencia no vuelven a ver un médico. Entonces, esta población a partir de allí se vuelven en personas que no tienen buenos hábitos, no tienen medicina preventiva y terminan abarrotando un sistema de emergencia. Doctora, uno debería de tener varios hábitos para poder mantener una calidad de vida importante, pero si tuviera que elegir 2 o 3 hábitos que sí o sí tiene que tener uno para realmente mantener una buena calidad de vida, ¿cuáles serían esos 2 o 3 recomendaciones? Usted dice, esto sí o sí hay que hacerlo si uno quiere tener una mejor calidad de vida y prevenir otras enfermedades. Si tengo que escoger 3, tomar abundante agua. Eso significa por lo menos nuestros 8 vasos de agua de 8 onzas. Necesitamos hidratarnos, dormir bien, que esto no ocurre en este país. Tenemos que dormir nuestras horas reglamentarias, porque eso contribuye a muchas enfermedades, y alimentarnos bien. Tenemos que alimentarnos de una manera balanceada. La obesidad es la mayor causa de enfermedades en Estados Unidos y está ligado a enfermedades cardiovasculares, a la diabetes, y esto es de las mayores causas de muerte en este país a nivel global. Doctora, está ahorita dictando una clase en el Miami-Dade College, que por cierto, este college es el que tiene más población latina o hispana de Estados Unidos. ¿Qué clase dicta allí? Mira, yo dicto diferentes clases. Trabajo en un programa que no es el común
es lo que se llama un asociado médico. Okay. No es el medical assistant o el asistente médico, es un asociado médico. Es una carrera que dictamos en el college, pero tiene las categorías de un máster, y estas personas que se gradúan de allí son la mano derecha de los médicos. De hecho, un médico puede tener 4 physician assistant o asociados médicos en su consulta, y eso aligera el proceso de la consulta. Se les entrena en medicina, pero mis clases principalmente, obviamente, son salud pública. Enseño también psicología médica, psiquiatría. En estos momentos estoy enseñando neumonología o pulmonología, y enseño diagnóstico físico. Doctora, hablando de diferentes ramas médicas y servicios, recuerdo que una de las experiencias positivas del tema de la pandemia fue la telemedicina. ¿Qué opinión tiene acerca de ello? La telemedicina ha permitido que pacientes vulnerables, que no tienen la probabilidad de estarse movilizando, como algunos ancianos, personas que tienen problemas físicos y que es muy difícil conseguir transporte para llevarlos, tener acceso a por lo menos a sus servicios básicos. Así que eso le ha abierto la oportunidad, y parece mentira, en zonas rurales ha sido de gran ayuda para este tipo de pacientes que son muy marginados. Ha permitido que llegue esos servicios a ellos. Y algo interesante está pasando, de que entonces para las personas que tenemos estos horarios poco convencionales, yo puedo conseguir un proveedor en California que todavía está trabajando, porque son 4 horas o 5 horas temprano. menos, es más temprano, y me puede ver cuando yo llego de trabajar a las 9 de la noche. Claro. Entonces, eso ha facilitado de que los servicios lleguen a más personas cuando antes no podían. Y es triste que hay estados que todavía la telemedicina no es algo que les interesa profundizar, o incluso después de que pasó el tema de la pandemia, pues volvieron a limitar el tema de la telemedicina. ¿Piensa usted que debería, digamos, establecerse la telemedicina para todo el mundo en el país? La telemedicina es una gran herramienta, pero tenemos que recordar de que hay enfermedades que requieren una visita directa. La telemedicina puede servir para un área que tenemos muy abandonada en Estados Unidos, y es la parte de salud mental, donde puedes ir a tu terapia o acudir a tu psiquiatra, que no necesita ni tomarte la presión, ni saber tus signos vitales, sino medicarte en lo que respecta a tu salud mental, que es muy frágil aquí en este país. Tenemos un gran problema de opioides, pero también tenemos grandes problemas de salud mental, porque no hay suficientes proveedores y no dan abasto para la población. Así de que ese tipo de población se beneficia. Definitivamente para regulaciones o enfermedades más complejas, tienes que acudir a que te vea tu doctor directamente o tu proveedor de salud. Pero la telemedicina para atención primaria es una gran herramienta, y para la parte de salud mental. Le recuerdo a nuestra audiencia que usted está viendo y escuchando Sabor a Freedom. Este es un podcast patrocinado por la Iniciativa Libre, y hoy tenemos a una gran invitada, la doctora Dadilia Garcés, que pues trabaja no solamente en la medicina, pero es una especialidad importante, el tema de las epidemias. Doctora, para esas personas que quieren entrar en el mundo de la medicina, los jóvenes, que están pensando quizás seguir la rama que usted ha seguido o cualquier otra, ¿cuál es ese consejo para los que están queriendo ser médicos? La medicina es un área increíble, pero tienes que tener una gran combinación de factores, porque es toda tu vida dedicada a estudiar. ¿Okay? Tienes que ser constante. Las personas tienen la idea errada de que tienes que ser inteligente. Yo diría que más que inteligencia necesitas ser persistente, constante. Y lograr... La constancia siempre vence a la inteligencia. Así es. Y he tenido compañeros que no eran los inteligentes y han sido los perseverantes y han logrado grandes cosas. Así que ese es mi mayor consejo. Pero sobre todo de que si van a entrar a esta rama de las profesiones, tienen que tener una gran compasión y realmente querer trabajar, ya sea en mi área, que es con público, pero si vas a agarrar una especialidad clínica, tener esa gran compasión y realmente la necesidad interna de cuidar de otros. Si estás escogiendo esto por el prestigio o porque económicamente, sobre todo en este país, pagan muy bien, estás en la rama equivocada.
hay que seguir cualquier carrera porque realmente le apasione y le genere un deseo de servirle a la gente. Doctora, con esto nos despedimos, le agradecemos enormemente el tiempo aquí en Sabor a Freedom. ¿Y sabe usted dónde tenemos pasión? Aquí en Sabor a Freedom. Una pasión enorme de traerle invitados tan extraordinarios como la doctora Garcés, que pues hoy nos ha compartido su experiencia de vida, muchos temas importantes de salud. Y aquí en Sabor a Freedom constantemente le estamos trayendo historias de éxito, historias con temas importantes y relevantes para nuestra comunidad hispana, que es una comunidad hispana, una comunidad que está contribuyendo de manera positiva a los Estados Unidos. Y con esto, amigos, les recuerdo que la próxima semana vendremos con un nuevo episodio aquí en Sabor a Freedom. Hasta pronto. Concluimos Sabor a Freedom. Sintonice cada semana a través de las redes sociales de la Iniciativa Libre. YouTube, Libre Initiative. Facebook, The Libre Initiative. Twitter X, @Libre Initiative. Instagram, @WeAreLibre. O visítenos en lainiciativalibre.org.